Para iniciar esta sesión, primero que todo agradecerle a los diputados y diputadas que, por supuesto, llegaron a la hora correspondiente, y darle la palabra a nuestro secretario, que a propósito estuvo de cumpleaños en la semana distrital, que no quería... Santo ahora. Feliz cumpleaños. Entonces, dale la palabra para que lea la cuenta. Se ha recibido un oficio del Senado por el cual se comunica que se ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud. Es decir, se radica en esta comisión un proyecto que viene del Senado aquí en segundo trámite. Un oficio de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual responde a uno de la comisión y remite informes sobre las regulaciones de la kinesiología y la quiropraxia, que se pidió esto en el periodo anterior. Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama, mediante el cual responde a uno de la comisión y remite información sobre informes semestrales de las OIRS relacionados con CONPIN Atacama. 6 oficios de diversas entidades, Superintendencia de Seguridad Social, Instituto de Salud Pública, redes asistenciales, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, en los cuales se remite información sobre gestión de planes institucionales del año 2021 en relación al incumplimiento de la ley de presupuestos. Una copia de una carta de FEDEPRUS a la ministra de Salud, mediante la cual hacen llegar las prioridades sanitarias que forman parte de la agenda gremial de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Valparaíso y San Antonio. Una carta de la Asociación Gremial del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, mediante la cual solicitan considerar retomar el proceso de discusión del proyecto que modifica el libro 5 del Código Sanitario en el punto referido y que quedó suspendido. Referido a la sesión pasada y que quedó suspendido. Una carta de la Asociación de Física Médica Chilena Sofimech, mediante la cual se remite propuesta de modificación al libro 5 del Código Sanitario. Una solicitud de audiencia de la señora Carolina Goich desde el equipo Centros Políticas Públicas UC, a fin de que puedan exponer los resultados del trabajo que viene realizando el Laboratorio de Innovación Pública del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile junto al Banco Interamericano de Desarrollo para implementar un modelo de gestión de cuidado y acompañamiento de pacientes en lista de espera. Señalan que conscientes de la importancia y prioridad de poder abordar las listas de espera en el país, creen que esta es una propuesta viable, ya piloteada, que puede ser de utilidad enmarcada en la tarea de la comisión y adjunta un documento relacionado para el conocimiento de ustedes. Una comunicación de un particular mediante el cual se solicita instalar 2 temas que señala en la Comisión de Salud, en el plan de mejoras del sistema GES para la patología del cáncer de mama, para que sean incluidos en la canasta del segundo y tercer tiempo respectivamente, debido a que los costos de una cirugía plástica son demasiado altos y ningún plan de salud los cubre. Una copia de otro particular a la Comisión de Vivienda, o sea, mandan a Salud la copia que ellos mandaron a la Comisión de Vivienda, mediante la cual solicitan legislar respecto al ruido que generan las constructoras. Señala que los trabajadores de la construcción están protegidos por ley de esos ruidos. Sin embargo, la salud integral de las personas se ve perjudicada y nadie se ha hecho cargo de ello. Una copia de la comunicación de un particular mediante el cual solicita a la ministra de Salud no obligar a las personas al uso de mascarillas en espacios públicos. Y eso es todo. Esta cuenta, si ustedes se meten a cámara.cl, comisiones legislativas, en la sesión de hoy, ahí está la cuenta. Y entonces ustedes, por ejemplo, el documento, si hay algún documento que está adjunto, ustedes pinchan el número 1 y les aparece el documento. Y lo pueden ver hoy día, mañana, o sea, para que ustedes lo tengan acceso, porque la idea
dentro de las políticas de economía y de medio ambiente es tratar de imprimir los menos documentos posibles. Si a ustedes quieren que algo se les imprima, lo hacemos, digamos, pero en la medida de lo posible no. Muchas gracias, señora secretaria. Informarles también a los señores y señoras diputadas y diputados que los asesores legislativos de la Biblioteca del Congreso Nacional en materia de salud están a disposición para poder hacer los estudios que los señores y señoras diputadas y diputados de la Comisión de Salud quieran requerir en esta materia. Adicionalmente, y en función de lo que vivimos en la última sesión, en la cual nos prolongamos por sobre el horario de la comisión y bajó significativamente el quórum de los presentes, plantearles que por acuerdo podamos realizar las intervenciones en un máximo de 3 minutos. ¿Hay acuerdo al respecto? En segundo lugar, dado la cantidad de audiencia que tenemos en esta comisión, en la cual ya el diputado Boris Barrera, el diputado Hernán Palma, han planteado invitar a una serie de pacientes, aquí también la diputada Bravo nos planteaba lo mismo ante esta sesión, hacer una sesión especial los días lunes de 10:30 a 12 horas, podemos conversar a continuación el horario que nos permita la mayor asistencia. ¿Hay acuerdo en una sesión especial? Diputada... Sí. Disculpe. Sin anteojos. Disculpe, presidente. Telemática, por Zoom. Y esto estamos pensando en las próximas sesiones. Prontamente yo tengo por los próximos 3 lunes agenda ocupada, soy testigo en diferentes juicios que no me permiten ausentarme. Los lunes en la mañana que justamente hemos tratado de hacer. En todo caso, podemos acordar que el objeto de estas sesiones especiales no sea tocar materia legislativa ni la invitación a autoridades, sino exclusivamente para agilizar, recibir a las personas que han pedido audiencia, para obviamente no comprometerla a que no esté presente en una materia de mayor sensibilidad. Presidente, y quizás tener otras opciones de horario, de día de horario, para que todos tengamos la posibilidad de estar. No sé, por ejemplo, voy a decir, y si es que se puede también considerar, quizás el mismo martes a las 9 de la mañana, antes de la sesión de sala. O quizás que otras personas den más alternativas de horario y ahí vamos y votamos por cuál es la que nos conviene más a la mayoría. Hagamos una segunda propuesta que había planteado antes de iniciar la sesión de 9:30 a 11, los días lunes. Lo complicado es el día lunes, sí. Lunes nomás y después se va viendo los horarios. Bien, ¿les parece si dejamos este primer lunes de la siguiente semana como acuerdo para alcanzar a recibir a estas personas que nos están esperando y posterior a la sesión nos quedamos conversando para establecer la mejor fecha? Perfecto. ¿Hay acuerdo con lo que he planteado anteriormente? Estamos planteando una sesión especial este lunes a conversar posteriormente la próxima fecha de 10:30 a 12, solamente para recibir audiencia y vía telemática, Zoom. ¿Hay acuerdo? No, todos telemáticos. Estamos súper modernos. Entonces, habiendo... Presidente, una consulta, perdón. Pues si me puedo conectar un rato, no importa que después me desconecte, ya. Ningún problema. Tiempo que pueda, perfecto. Ningún problema. Habiendo planteado eso, también doy la palabra a otros varios que quieran plantear los señores y señoras diputados. El señor Lilayú, diputado. El micrófono. Yo quería, señor presidente, con el intermedio suyo, plantear algo que en este momento está sucediendo hoy día en relación al paso a paso. Traje algo escrito acá, en que el reciente anuncio, ¿cierto?, del Ministerio de Salud sobre los cambios plan paso a paso me parece un avance importantísimo. La flexibilización de ciertas medidas como el uso de mascarilla en lugares públicos da cuenta del excelente trabajo que se ha hecho en nuestro país en el manejo de la pandemia, el que además ha sido reconocido internacionalmente por ello. Por ello quiero aprovechar esta instancia para felicitar tanto al exministro, ex subsecretario, como también a los actuales. Sin embargo, me llama profundamente la atención el cambio radical de postura que han tenido las actuales autoridades antes y después de asumir sus cargos. Previo a asumir como subsecretario de Salud Pública, el doctor Cristóbal Cuadrado criticó duramente el pase de movilidad,
como medida de manejo de la pandemia. Al respecto señaló en sus redes sociales, tengo que ponerlo, a mí no me gusta ser odioso, pero él puso acá, dice, ¿dónde están los expertos, comillas, que consideran una buena idea un pase de movilidad en el contexto de esta catástrofe sanitaria? ¿Alguno dará la cara, o alguna, como para saber quiénes son los cómplices del manejo criminal de la pandemia de Sebastián Piñera, Enrique París y la doctora Paula Daz? Yo coloco esto también porque hoy día recién, antes de entrar a la sesión, el doctor Bernucci puso algo, lo dejaba en las redes, dice, ¿para qué hacer las cosas difíciles siendo que se puede hacer sencillas o al revés? Algo ocurre de tal manera que hay algo que en este momento tenemos que preguntarnos. Algo similar ocurre con la flexibilización de medidas que mencioné al inicio de la intervención. Me alegro profundamente que estemos retomando gradualmente la normalidad. Sin embargo, hace menos de un año, el Colegio Médico proponía un cortocircuito sanitario que implicaba la paralización de todas las actividades de nuestro país. El subsecretario en ese entonces, director del Departamento de Política de Salud, estudio del CONMED, participó en varias instancias presentando los contenidos de esta propuesta, entre ellas una sesión en la Comisión de Salud del Senado. Yo soy un convencido, y muchos de los que estamos acá, probablemente, de que las críticas y las decisiones que ponen en juego la vida y la salud de las personas deben hacerse con toda la evidencia científica sobre la mesa. Por ello, me gustaría conocer cuáles fueron los fundamentos para que el subsecretario cambiara su postura sobre el manejo de la pandemia tan radicalmente, con la finalidad de que esta comisión y la ciudadanía tengan la garantía de que las decisiones que se están tomando se hacen en base a la evidencia y no a pretensiones políticas o ideológicas. Es por ello que me gustaría oficiar a través de la comisión y a la ministra de Salud, a la subsecretaria de Salud Pública, para que informen acerca de los fundamentos técnicos en que se fundamenta el nuevo plan paso a paso. Asimismo, quisiera solicitar que se nos informe acerca de los indicadores epidemiológicos, tales como tasa de vacunación, incidencia por 100.000 habitantes calculada cada 14 días, mortalidad general por 100.000 habitantes calculada cada 14 días y hospitalizaciones desagregadas por comunas, que me gustaría. Eso es, señor presidente, muchas gracias. ¿Hay acuerdo para oficiar en las materias que ha planteado el diputado Lilayú? ¿Hay acuerdo? ¿Quién tenía la palabra? Romero, Schneider y Celis y Rosas. Partimos con Romero. ¿Diputado? Presidente, bueno, la semana pasada tuvimos una larga exposición, como decía usted, un poco respecto al estado de situación de salud en Chile. Vino la ministra, se conectó, estuvieron los dos secretarios acá, y dentro de esto surgió un tema que para mí es bastante importante, particularmente por el distrito que represento, presidente, y que se relaciona con el Hospital Norte. De hecho, lo hizo presente la diputada Cariola, y también hizo algunas observaciones el diputado Aedo. Yo en la semana distrital me junté con la alcaldesa de Colina para ver este tema. La verdad de las cosas es que, presidente, yo tengo una preocupación tremenda de que el sueño del Hospital Norte para casi 400.000 personas se transforme, voy a decirlo más caricaturescamente, como en el sueño del estadio de la Universidad de Chile, que a lo mejor el doctor Palma le duele que se lo diga. Pero en verdad estoy súper preocupado, presidente. Sabe que estuve revisando antecedentes, hay informes de impacto ambiental, hay trabajo que se ha hecho. Entonces, independientemente del lugar en el que se trate, donde se instale, hay una diferencia de poner una primera piedra en noviembre de este año en un hospital público o saltarnos a 5 años más. Y siguiendo un poco lo que señalaba el doctor Aedo, no puede ser que en este país las instituciones públicas simplemente digan, no, sabe que no me gusta el terreno, no se haga. Yo trabajé en una municipalidad y sé perfectamente lo que significa comprar un terreno de 5 hectáreas, a 2 UF el metro cuadrado, saquen la cuenta, y que haya un endeudamiento de esta naturaleza para hacer algo. Esto yo creo que, yo conversé con la gente de Colina, dije, mira, esto incluso da como una comisión investigadora, y siento, presidente, que este no es un tema que tenga que liderarlo un grupo político, digamos, esto es un tema de salud pública, porque por un lado existen un grupo de personas que cree que la salud la tiene que haber el Estado y por lo tanto tiene que haber infraestructura pública para que lo pueda hacer, y otros que tenemos la urgente preocupación de que hayan establecimientos para la atención de tantas personas. Entonces, yo no sé, presidente, ¿qué le parece a usted si a lo mejor liderar de parte de esta comisión una comisión investigadora para saber realmente que digan las razones por las cuales, y esto para cualquier hospital, presidente, para cualquiera, es mucha la gente que espera una atención de salud, y por eso a mi juicio esto es un tema transversal que no sé, yo lo someto a su consideración, presidente, si es posible que podamos, cada uno dentro de nuestros ámbitos, buscar las firmas suficientes para que hagamos una comisión investigadora, porque esto no puede quedar así. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Romero. Entiendo que el procedimiento para convocar una comisión investigadora no es aquí, particularmente en la Comisión de Salud, pero entiendo que su planteamiento en este espacio.
sobre lo mismo, pero muy brevemente, por favor, para no generar discusiones. Tiene que prender el micrófono. Muy No, brevemente. tiene que ver un poco que yo he sido parte de alguna manera de la historia de todo este proceso y por lo menos en el periodo en que yo estuve más cerca del proceso, se tuvieron que descartar 2 lugares, Lampa y otro que ya no me acuerdo exactamente porque era húmedo, porque era muy abajo, porque era muy arriba. No soy experta. Después con este tema del lugar de Colina, que era el que estaba, entiendo que no tenía permiso de suelo para construir hospital, era para vivienda, por lo tanto. Diputado, Sí. diputada, para no... No, si no quiero acordar, solamente quiero yo creo- decirle que por lo menos hasta donde yo llegué en el análisis, no habían cosas turbias, entre comillas, eran puros problemas, porque yo los analicé. Ahora, en el último tiempo yo no le puedo asegurar porque no he estado en el... Pero digo que ese ha sido, tal como usted dice, el sueño así del hospital, del Diputada Molina y diputado Romero, Sí. yo creo que posterior a la sesión podemos conversar todo extensamente ok, esta pero materia. quería yo solo contar de que no Diputada hay nada Schneider. chueco hasta donde yo sé. El negro. Ese sí. Muchas gracias, presidente. Ahí estoy. Muchas gracias, presidente, secretaria, y a saludar al resto de las y los diputados. Yo no soy de esta comisión, no soy miembro permanente, pero vengo a presentar 3 solicitudes de oficio en el marco de nuestras atribuciones fiscalizadoras a propósito de una situación que vivimos en el distrito que me toca representar, en el distrito 10, en particular en la comuna de Santiago, donde la semana pasada vimos a una joven trans apuñalada y también se han reiterado a lo largo de los meses distintos ataques de odio que en particular requieren nuestra atención desde una mirada de cómo los abordan también los servicios de salud y la necesidad de garantizar una atención libre de discriminación y el acceso al derecho a la salud. Dicho esto, procedo a dar cuenta de los oficios que luego ahí solicitaré el correo de la secretaria para poder hacerlos llegar. El primero, al Ministerio de Salud, acerca de si actualizará la circular 34 del 13 de septiembre de 2011 y la circular 21 del 14 de junio de 2012, a fin de incorporar en ellas el respeto al nombre social de personas trans que ingresan inconscientes a los centros de salud debido a urgencias, garantizando que dicha información pueda ser entregada por quienes la acompañen, por sus convivientes o, en definitiva, por su genuino entorno afectivo y no necesariamente por sus familiares directos que podrían constituir un hogar no afirmativo de la identidad de género de la persona en cuestión. Asimismo, ¿de qué manera se evitará que por aplicación de estas normativas ministeriales familiares exijan el uso del nombre antiguo o nombre muerto de personas trans que ya han realizado el cambio de nombre y género registral en virtud de algunos de los mecanismos que reconoce la ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género? Por último, respecto a este primer oficio, también que informe del tiempo aproximado que demora la actualización de las bases de datos integradas del Ministerio para que el cambio de nombre y género de cualquier persona aparezca reflejada en sus sistemas y si eventualmente cuentan con un convenio operativo con el Servicio de Registro Civil e Identificación y o con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la ejecución de dicha actualización. En segundo lugar, oficiar al Servicio de Salud Metropolitana Central y al Hospital de Urgencia Asistencia Pública o Posta Central para que informen los mecanismos internos con los que cuentan para evitar el uso del nombre anterior de pacientes trans que ya hayan realizado el cambio de nombre y género registral, ya sea por una discordancia con lo indicado en las bases de datos utilizadas por el hospital o bien por haberlo exigido el entorno afectivo familiar de un paciente en estado de inconsciencia, haciendo un mal uso de las circulares ya mencionadas, circulares ministeriales número 34 y número 21, la primera del 2011 y la segunda del 2012. En tercer lugar y en último lugar, oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que informen qué convenios ha suscrito con instituciones públicas y privadas para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 20, inciso 5, de la ley 21.120 ya citada, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género para efectos de actualizar en las bases de datos del Estado y con la mayor celeridad posible los nombres y género de personas trans que hayan usado los mecanismos establecidos en dicha ley, en especial los que tengan aplicación en los servicios de salud, a fin de evitar vulneraciones al principio de confidencialidad establecido en el artículo 5, letra C de la ya mencionada ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Schneider. ¿Hay acuerdo para oficiar las materias señaladas por la diputada? ¿Hay acuerdo? Diputado Celis.
Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, estoy comentando lo que señalaba el primer diputado que habló respecto al no uso de las mascarillas en lugares abiertos. Yo he conversado con varios médicos antes del anuncio que hizo el gobierno y tengo entendido de que hay que fijarse en tres elementos. Uno, la ocupación de las camas UCI. Dos, la cantidad de mortalidad. Y tercero, el porcentaje de los contagiados, que debe ser un 4%, más o menos. Entonces, quiero pedirle, a través suyo, presidente, si es posible preguntarle la opinión al Colegio Médico, pero de la región de Valparaíso. Y voy a ser súper sincero, claro, directo, ¿por qué no al Colegio Médico Nacional? Porque sabemos que su presidenta hoy día es la ministra del Interior y el actual presidente era su vicepresidente, y creo que se podría conflictuar algún tipo de interés, y para evitar aquello prefiero pedírselo directamente al presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, si él considera que es una medida que se adecúa a estos tres elementos. Repito, el tema del 4% del contagio, el nivel de ocupación de camas UCI y la mortalidad. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Celi. Entonces, entiendo que el presidente del Colegio Colmet, quinta región, es el doctor Ignacio Latorre. Entonces, ¿hay acuerdo para invitar al doctor Ignacio Latorre? Oficiar, pero que oficiemos al Colegio Médico. Sí, al presidente. ¿El presidente? ¿Hay acuerdo para oficiar al...? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Que podemos entrar a una discusión bizantina de a qué regional del Colegio Médico oficiar. Yo una opinión, yo tengo también seria discrepancia con mi colegio médico general, pero confío yo confío, la verdad, los colegas que están en Santiago, sea quien sea. Creo que los médicos, sobre todo estos antecedentes, diputado presidente, son antecedentes duros que podemos juzgar, son antecedentes que están en la mesa y que yo creo que eso no va a haber discusión y lo podemos discutir acá. Así que yo confío, a pesar de que tengo discrepancias enormes con el Colegio Médico de Santiago, porque si no empezamos a pedirle, yo puedo pedir de Osorno, que también es mi presidente del Colegio Médico y tiene una opinión también probablemente muy favorable a lo que yo pienso, pero yo no quiero eso, quiero que, porque esto es una cosa que atañe al país, no sé si, en mi opinión. No hagamos discusiones paralelas, pero entonces entiendo de lo que están planteando que oficiaríamos al Colmet, región metropolitana y Valparaíso. ¿Hay acuerdo con respecto a solo esos dos regionales? Perfecto. Diputado Rosa, y después vamos con lo siguiente. Gracias, presidente. Adicionar quizás al oficio que se va a enviar respecto del uso de mascarillas y su pronta eliminación, el concepto de que, dado que tenemos la posibilidad de tener una variante Omicron BA2 en mayo, junio, sobre todo en las regiones que tienen más movilidad de turismo y de entrada de personas desde fuera, tener cuidado y que se tome cuidado el MinSal de estudiar los efectos que ha tenido en Estados Unidos en patologías cardiovasculares, en pacientes con patología cardiovascular, que quizás deberían ser los últimos que se retire la mascarilla, dado que han tenido mucho más gravedad la patología por COVID, por esta variante BA2 Omicron, en esa precisa franja de pacientes y sobre todo también en los mega obesos. Eso como para adicionar, si se puede, al oficio anterior. Yo quería pedir, aparte, un oficio al Ministerio de Salud en relación al convenio de programación en salud que tiene la región de Los Ríos y que abarca del 2014 al 2024 y que lamentablemente en los últimos 4 años se dejó de ejecutar. Y quisiera saber la opinión del Ministerio de Salud respecto de este convenio de programación en salud, dado que veníamos construyendo cerca de 17 establecimientos. Me tocó ser director de servicio esos 4 años y construimos 17 establecimientos y dejamos 2 en construcción.
en ese periodo gracias a este convenio. Pero en los siguientes 4 años, lamentablemente, no se hizo ninguno. Entonces se produjo un retraso tremendo respecto de la construcción de bases SAMU, renovación de ambulancias, SECOF, CESFAM, SAR, hospitales. Entonces quisiera saber la postura del Ministerio respecto de los convenios de programación que se dejaron de utilizar o ejecutar en la región de Los Ríos y entiendo que también en otras regiones. Gracias, diputado. ¿Hay acuerdo para oficiar? También para agregar, me acuerdo que el subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Fernando Arao, planteó que estaban reestudiando el convenio de programación y entiendo que iban a venir a presentarlo dentro de las próximas semanas, así que vamos a estar atentos también a eso. Diputada Gasmuri. Muchas gracias, señor presidente. Mire, quiero manifestar mi preocupación por una carta conocida en el día de ayer, 4, hoy día estamos 5, qué bueno, en los últimos días, sí, efectivamente, escrita por los funcionarios del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, ¿cierto, Senda? Una carta abierta al Director Nacional del Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, en que le piden que deje su cargo. Esta carta, justamente enviada por Anfusenda, por los trabajadores, dan cuenta detallada de realmente la muy deficiente gestión de este director, el grave abandono de deberes, el daño que ha generado en la institucionalidad. Digamos, yo creo que es una carta larga, no, se las puedo compartir, por supuesto, para que la vean en detalle, pero me parece gravísimo porque esto afecta no solo a los funcionarios, sino a las prestaciones que finalmente este servicio debe brindar a lo largo del país. Y la verdad es que aquí hasta la contratación fuera de lugar de 200 personas ocupando cargos de alguna manera quitando esos recursos para la aplicación de los programas en regiones, la verdad es que es bastante extensa y es muy grave, muy grave, y dan cuenta de la nefasta función que ha cumplido este director durante los 42 meses que ha estado a cargo, y le piden que tenga un gesto de decencia y de un paso al costado. Entonces me parece que a mí me gustaría que recibiéramos aquí a los dirigentes de esta agrupación de funcionarios, porque me parece que estas gravísimas acusaciones merecen escucharlas en detalle por la relevancia que tiene este servicio nacional a lo largo de todo el país. Y aquí la verdad es que esto fue firmado por la Asamblea Nacional de la Asociación Gremial de Funcionarios y Funcionarios del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Anfusenda. Son antecedentes realmente muy preocupantes, muy detallados y que dan cuenta de una nefasta función de la cual nosotros habíamos notado, ¿no? Ya en mi rol de ciudadana, no todavía en este cargo, pero me parece que cuando ya son los propios funcionarios a nivel nacional que lo manifiestan, esto amerita que pongamos atención. Así que por su intermedio, presidente, querría citar a los dirigentes de los funcionarios para poder conversar al respecto. Gracias, diputada Gasmuri. Vamos, si después nos puede hacer llegar el contacto para invitarlo a las sesiones especiales que vamos a tener los días lunes. Sí, vamos a gestionarlo ahí. Diputado Palma. Gracias, presidente. Eso se acordó. Sí, ¿de acuerdo? Sí, ¿Hay acuerdo a la invitación? No, brevemente quería comentarles que hice una visita durante la semana digital al Hospital de la Florida. Estuve con el personal directivo, así como también de dicho centro hospitalario, así como representantes de los trabajadores y trabajadoras, y en una visita incluso en terreno, más allá de la discusión y la conversación necesaria, pude constatar cómo la concesionaria ha violado sistemáticamente las condiciones del contrato, ¿no? Entonces, yo quiero pedir que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y no sé si a la Secretaría de Redes Asistenciales, desde esta comisión, para que se realicen las inspecciones necesarias, porque yo creo que ya el caudal de multas, así como el atropello en el sentido de la distorsión de la información entregada, ameritan el término de la concesión. Eso es, señor presidente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra palabra de alguno de los señores y señoras diputados aquí presentes? Diputada. Hola, buenas tardes. Gracias, La presidente, por la palabra y disculpen por el retraso. La verdad es que yo también en mi semana distrital recorrí el único hospital que tenemos hoy día en la región. Me reuní con 7 de los 9 gremios que existen dentro del hospital. ¿Cómo? Tarapacá. Tarapacá. Ah. Y bueno, me manifestaron una serie de problemas que tenemos en la región, también producto del tema migratorio, porque
La migración ha colapsado nuestro sistema público de salud porque evidentemente cada vez que ingresan personas, nuestra obligación es atenderlo. Muchas veces vienen en un estado de salud deplorable. Vienen además con patologías a veces erradicadas acá en Chile, vienen con con síntomas también de deshidratación, problemas estomacales y una serie de problemas que esto ha ido colapsando el personal, no solamente del hospital, el personal también del equipo de la comuna de Colchane, que es la puerta de entrada a nuestro país. No han recibido tampoco mayores recursos por esta situación especial, a lo menos en Colchane. El presupuesto que tenían para el año, porque ellos no reciben un per cápita, sino que un presupuesto único, no ha sido aumentado, y esto está provocando graves problemas para la población nuestra. Pero además hay un segundo hospital que se ha inaugurado, o sea, se ha enunciado en varias oportunidades, que ya debería haber estado listo para ser inaugurado ahora en marzo, y sin embargo eso no se cumplió, y por lo tanto lo que yo necesito es que se oficie al ministerio para saber cuándo van a abrir de una vez por todas el hospital de Alto Hospicio, que claramente es insuficiente para la región, pero si es que no lo tenemos, no vamos a descongestionar nunca el único hospital regional que tenemos, que en vez de llamarse Hospital de Iquique, debería llamarse Hospital Regional de Tarapacá, porque atiende a las 7 comunas de la región. ¿Ya? Entonces, eso quería pedirle, presidente, por su intermedio, y también por mi inexperiencia me gustaría saber dónde puedo conseguir algunas cifras, no sé si en la biblioteca acá del Congreso, si eso se pide al ministerio, pero necesito algunas cifras porque evidentemente ya este hospital quedó chico, porque me explicaban los dirigentes de salud que esto se proyecta a 20 años. Elia quizás sabe mejor como exministra de Salud, pero decía que a 20 años, y lógicamente como se proyectó esto en la región, ya con el crecimiento exponencial que tiene la comuna de Alto Hospicio, porque la migración, ojo, no es solamente extranjera, también nosotros recibimos muchos migrantes chilenos en la región de Tarapacá. Entonces también necesito manejar algunas cifras porque es importante seguir proyectando establecimientos de salud en la región de Tarapacá. Es increíble, yo nací en una salitrera que hoy día está extinta y no vivían más de 5.000 personas en esa salitrera, pero había un hospital, había maternidad. Hospicio existe hace como comuna desde la época del presidente Lago en que se creó, y hasta el día de hoy no nace ningún hospicial. Entonces me interesaría mucho por acá que ustedes me guiaran por dónde podemos hacer las consultas para saber proyección de hospital, recursos, modernizar, todos estos datos que yo necesito para construir una propuesta. Sí. Bueno, al principio de la sesión del día de hoy habíamos planteado la disponibilidad de los asesores legislativos en materia de salud de la Biblioteca del Congreso Nacional, que posteriormente a la sesión o por el grupo que tenemos podemos mandarle el contacto directo para recabar estos antecedentes. Adicionalmente podemos solicitárselo al Ejecutivo, si es que contaran con ello, para que los pongan a disposición, si es que hay acuerdo de solicitar esta información y oficial en la materia que plantea la diputada Astudillo. Bueno, también yo tengo varios. Último, ¿no hay nadie antes? ¿Nadie más quiere pedir la palabra? Perfecto, entonces. Bueno, durante los últimos días, como diputado de la Quinta Región, me tocó tomar conocimiento de que por 3 meses, desde diciembre, entre 50 y 80 camas del Hospital Gustavo Frique, que es el hospital base del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que tiene un poquito más de 1 millón de habitantes, estaban cerradas entre estas 50 a 80 camas por falta de personal. Situación que oficiamos al Ministerio de Salud desde la Diputación, pero creo que genera una preocupación de si esto es una situación puntual de un hospital o es una situación que pudiera ser generalizada en otros recintos hospitalarios por la falta de personal que se produce a propósito del fin de los honorarios que tuvimos a finales del año pasado. Entonces, quisiera, si es que la comisión tiene acuerdo,
que podamos oficiar al Ministerio de Salud para conocer si existen más recintos asistenciales que tengan camas inutilizadas o no habilitadas producto de falta de personal. ¿Hay acuerdo? Diputado Celis, ¿quiere agregar algo al oficio? Que también es de aquí en la quinta Sí. región. Decirle que usted tiene toda la razón, son 100 camas, por distintas razones, licencias, permisos, etcétera, que están cerradas por falta de personal, pero también agregar que el laboratorio para hacer PCR también está cerrado desde noviembre, si bien recuerdo, entonces se podría incluir aquello también, porque nos falta un laboratorio, justamente por una negligencia, y lo dije en esa ocasión, del director del Servicio de Salud de Viña Quillota. Entonces, reiterar aquello. ¿Podemos plantearlo en oficios por separado? Bueno, ok, Un no hay problema. un oficio dedicado para consultar si es que esta situación se repite en otros hospitales a nivel nacional y un oficio para consultar esto. Y entiendo también que, como lo plantea, se podría solicitar una investigación sumaria. ¿Podríamos agregarlo? ¿Hay acuerdo para estos dos oficios? Diputado Balma, parece que se le quedan varios. No, es algo muy breve, que me da la impresión de que esto también, esta crisis de personal se ha visto afectada por la disminución de las bonificaciones que se establecieron en tiempos de pandemia y que se retiraron. Entonces, evidentemente, es un desincentivo al trabajador. Perfecto, gracias, diputado Palma. Habiendo terminado los varios, vamos a pasar a la orden del día, que es que esta sesión tiene por objeto la tramitación con fácil despacho del proyecto de ley que inicia el estudio y eventual votación y despacho del proyecto de ley iniciado en moción del diputado Rosa, aquí presente, que declara el 26 de junio de cada año como el Día de Concientización sobre la Esclerosis Múltiple, boletín 14.500-11. Para esto hemos invitado a la presidenta de la Corporación de Esclerosis Múltiple de Chile, la señora Verónica Cruchet, que tenemos conectada mediante Zoom y a la cual le vamos a dejar la palabra por 10 minutos para presentar sobre esta materia y posteriormente le vamos a dar la palabra a los señores y señoras diputados para plantear sus puntos sobre este proyecto de ley que tiene un artículo único y posteriormente pasar a votarlo. Para esto contamos, dado que es por reglamento tenemos para fácil despacho 30 minutos, tiene que haber acuerdos de todos y todas los diputados aquí presentes para extenderlo eventualmente nos prolonguemos. Así que, sin más introducción, le damos la palabra a la señora presidenta de la Corporación Esclerosis Múltiple, señora Verónica Ruchet. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por recibirme. Quiero darle las gracias especialmente al diputado Patricio Rosas, diputado por la región de Los Ríos, que acogió mi solicitud, me ha acompañado en este proceso, al presidente de la Comisión de Salud, el doctor Tomás Lago Marcino, y a todos los diputados y diputadas presentes por recibirme. Voy a partir contándoles que yo pedí esta iniciativa debido a la importancia de que se reconozca el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple para tener visibilización y hacer conciencia sobre esta patología tan grave que afecta alrededor de 3.000 chilenos. La esclerosis múltiple, voy a explicarlo bien cortito y en palabras fáciles de entender, es una patología que afecta el sistema nervioso central, es decir, médula y cerebro, ¿ya? Es una patología inflamatoria, autoinmune, crónica y, lo más importante, neurodegenerativa. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Las fibras nerviosas son recubiertas por una sustancia que se llama mielina. Esa mielina a nosotros se nos desintegra y los impulsos nerviosos pasan enlentecidos, se cortan o no pasan definitivamente. Y depende de dónde sea esta lesión que se produce, son los síntomas que nosotros tenemos, que son una multiplicidad de síntomas, que pueden ser falta de sensibilidad, problemas motores, visuales, cognitivas, urinarios, dentro de una multiplicidad de síntomas, ¿ya?
es súper importante tener claro que la esclerosis múltiple es la patología que más discapacidad causa en el mundo, en el grupo adulto joven, solo superado por accidentes. Y a pesar de que tenemos tratamientos, porque no existe la cura hasta el día de hoy, pero tenemos tratamientos que ayudan a detener el avance de esta enfermedad y nos ayudan a tener una vida digna. Pero para eso tenemos que tener el acceso a los tratamientos adecuados en el minuto preciso. En Chile se estima que somos alrededor de 3.000 personas que tenemos esta patología, con una incidencia de 16 por 100.000 personas. Se da en 3,5 mujeres por un hombre, ¿ya? Y el promedio de diagnóstico es de 27 años y bajando. Hace 5 años era el promedio de diagnóstico 30 años, ahora estamos en 27. Acá en Chile estoy dando estadísticas chilenas, y está bajando, pero se estima que esta enfermedad está subdiagnosticada. Tiene muchas etapas, es de difícil diagnóstico y tenemos muchos problemas para acceder a los tratamientos adecuados. Incluso nosotros estamos en el GES y en la ley Ricarte-Soto, pero así todo son tantos los problemas y tanto el desconocimiento que hay de esta enfermedad que cuesta mucho acceder a los medicamentos. Son los procesos muy engorrosos, ¿ya? Nos exigen, por ejemplo, nos obligan a pasar por el GES, donde tenemos 2 medicamentos que son buenos, pero que a un 60% de los pacientes no les hace efecto. Y a esos pacientes hay que cambiarlos rápidamente a medicamentos de segunda o tercera línea. El problema que tenemos es que debido al desconocimiento, muchos médicos esperan a que el paciente tenga estas lesiones, brotes y esté mal para pasar a la segunda línea. Lo que es una barbaridad, porque los tratamientos no revierten el daño. Los tratamientos lo que hacen es evitar y ayudar a un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Entonces, por eso que es tan importante que esto sea reconocido a nivel gubernamental, para tener una mayor visibilización de esta enfermedad, una mayor conciencia y un mayor conocimiento. Lo que pasa es que lo que ustedes ven ahí está un poquito desfasado. ¿Verónica? ¿Sí? ¿Con eso termina su presentación? Sí, porque no sé en realidad qué es lo que quieren saber, qué preguntas. Les puedo contar, por ejemplo, los medicamentos que tenemos. No, con eso estamos bien. Las palabras de los señores y señoras diputadas y diputados. Diputado Rossi, que me pidió la palabra. ¿Algún otro que quiera intervenir? Lilayu, máximo 3 minutos. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Primero agradecer a Verónica Cruchet, ella como presidenta de la agrupación de esclerosis múltiple ha estado en esta lucha durante mucho tiempo, y yo creo que es la voz de muchos pacientes que están invisibilizados en cuanto a los problemas que han tenido primero para el diagnóstico, porque un tema es que se haga el diagnóstico y eso a veces la latencia para lograr hacer el diagnóstico pasa mucho tiempo y obviamente la desmielinización progresa en ese periodo. Y por otro lado tenemos un problema en que los medicamentos que se están usando han perdido eficacia, o sea, hay otros muchos mejores para detener la progresión de esta enfermedad. Y tercero, que dado que es una enfermedad poco conocida, las escuelas de medicina en general la pasan así muy al final de la enseñanza de neurología. Lamentablemente no se hace un diagnóstico adecuado y a tiempo de las complicaciones y finalmente se ven generalmente pacientes que ya están bastante avanzados. Y por ello también los medicamentos que se utilizan ya, como bien decía Verónica, con la experiencia que tiene de estar sufriendo la enfermedad, no tienen el efecto esperado. Entonces,
el, el tener un día del nacional de la esclerosis múltiple es parte de tener conciencia de que primero existe la enfermedad y segundo hay un subdiagnóstico tremendo, porque obviamente no todos los pacientes tienen acceso a hacerse exámenes de bandas oligoclonales, que son exámenes muy específicos, pero también muy caros, y que a veces te muestran la esclerosis múltiple en estados muy tempranos, pero eso no existe todavía en el sistema público, lamentablemente. Entonces, hacer conciencia de eso, y por eso, eh, dado todas las conversas que tuvimos con Verónica, redactamos y presentamos el proyecto para crear el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y agradezco que el presidente lo haya puesto en tabla. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Rosas. Diputado Lilayú. Yo, por intermedio suyo, señor presidente, saludar a la señora Verónica y felicitarla porque se nota que es una persona que realmente está empoderada y bueno, sabe mucho. Y felicitar también al diputado, al diputado Rosas por la iniciativa, felicitarlo realmente porque es lo que queremos hacer, visibilizar enfermedades y yo creo que así fue. Y solamente una pregunta al doctor, por intermedio suyo al diputado Rosas, ¿por qué no sé por qué fue el 26 de junio? Preguntarle por qué eligió el 26 de junio, el día de la esclerosis, es un día... Eso lo puedo contestar yo. Sí. La verdad es que elegimos el 26 de junio porque llevamos una lucha muy larga por esta enfermedad desconocida, ¿ya? Y decidimos hacer la corporación porque había una desigualdad, pero abismante, entre lo que era salud pública y salud privada, ¿ya? Entonces empezamos a hacer manifestaciones, a escribir cartas, ¿ya? Porque no podía hacer la diferencia. La gente que tenía salud privada podía acceder a los tratamientos y la gente de salud pública tenía solamente dos. Entonces empezamos a hacer este movimiento y la respuesta en ese minuto fue del Ministerio de Salud de la Presidenta, sacó un decreto presidencial donde nos igualaba, pero nos igualó hacia abajo. Nos dejó a todos solamente con los dos medicamentos y nos quitó, porque esa es la palabra, los medicamentos que teníamos por salud, por acceso a salud privada. Entonces eso, que fue terrible, y yo siempre digo, de lo malo hay que sacar las cosas buenas. Y debido a eso, el decreto se firmó el 26 de junio del año 2015, y debido a eso todos nos unimos, ¿ya? Salud pública, salud privada, salimos a las calles, hicimos conciencia, salimos en la televisión, y se formó esta gran corporación, y fue el día que nos unió. Y de lo malo se saca algo bueno, y por eso elegimos el día 26 de junio como el Día Nacional. Muchas gracias por su respuesta, Verónica. Diputado Palma, ¿algún otro diputado o diputada que quiera intervenir? Bueno, agradecer la iniciativa, ¿no es cierto?, y la explicación técnica. Solamente acotar que sería importante en todos estos días de incorporar el concepto de que existen coexistencias, ¿no? Y estas patologías autoinmunes suelen coexistir con otras, lo que agrava más aún el pronóstico, entorpece el diagnóstico y complejiza el tratamiento, ¿no? Solamente quería hacer esa acotación porque sabemos que existe una alta frecuencia de coexistencia de patología autoinmune. Gracias, diputado Palma. Yo también, muy brevemente, felicitar a Verónica por esta iniciativa, por empujarla, e igual hacer un pequeño espacio para felicitar, recordar que hay muchos dirigentes de agrupaciones de pacientes a lo largo y ancho del país. Este fin de semana tuvimos una manifestación por los pacientes y familiares con trastorno espectro autista y que se movilizan, nos exigen como autoridades, como Estado, como sistema de salud y que está muy bien que lo hagan. Así que hacer un pequeño reconocimiento a todos los dirigentes de agrupaciones de pacientes a lo largo del país que finalmente impulsan este tipo de iniciativas con el fin de concientizar, de visibilizar aquellas cosas que generalmente no vemos o que la gran mayoría de la sociedad no ve porque ocurren muchas veces en los hospitales o en la privacidad del hogar de estas personas. Así que ese espacio y con esto, si es que no hay más palabras, ninguna, vamos a proceder a votar en general este proyecto. Nuestra señora secretaria va a ir solicitando el voto de cada uno de los señores y señoras diputados en general.
de esta moción. Ya, diputado Aedo, no está. Diputada Astudillo, diputada Bravo, diputada Cariola, no está. Diputado Celis, A favor. diputada Cordero, diputada Gasmuri, diputado Lilayú, diputada Molina, diputado Palma, diputado Romero, diputado Rosas, diputado Lagomarsino. A favor. Entonces, 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad, dice usted. Se aprueba por unanimidad este proyecto en general y como es de fácil despacho, procedemos, si todos los señores y señoras diputados y diputadas aquí presentes están de acuerdo en que extrapolemos la votación en general a la votación en particular. ¿Hay acuerdo? ¿Conocen el texto? Sí. Perfecto, entonces aprobamos en general y en particular y despachamos a la sala. Diputado Informante, Diputado el Rosas. diputado Rosas. Sí. Bueno, habiendo cumplido esta primera orden del día, este primer objeto, tenemos dos, bueno, y agradeciendo obviamente la presencia de la señora Verónica Gruchet, presidenta de la Corporación Esclerosis Múltiple. Esperamos tenerla en otras ocasiones aquí conversando y representando, por supuesto, la voz de los pacientes. Bueno, quiero dar las gracias nuevamente a todos los diputados y diputadas presentes, al diputado doctor Lagomarsino por haber puesto esto en tabla, insisto, al diputado Rosas y a todos por aprobarlo. Estoy muy contenta porque esto va a ser un paso muy grande en la concienciación de esta patología que de verdad es muy importante por el grupo etario al que le toca esta enfermedad. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Continuando con la orden del día, tenemos en tabla recibida la Corporación Innovarte al señor Luis Villarroel, que ya se encuentra conectado, para abordar y conversar sobre la iniciativa de acceso mancomunado a tecnologías contra el COVID-19, CETAP, mecanismo dirigido por la Organización Mundial de la Salud con el fin de propiciar el acceso equitativo al conocimiento, el desarrollo y la producción de nuevos tratamientos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, medios de diagnóstico, vacunas y otras tecnologías para hacer frente al COVID-19. Vamos a darle al señor Luis Villarroel, que ya se encuentra conectado en representación de la Corporación Innovarte, 10 minutos, y posteriormente vamos a abrir el espacio para consultas por hasta 3 minutos de los diputados y diputadas presentes. Señor Luis Villarroel, lo escuchamos. Buenas tardes, y por su intermedio, agradecimientos a la comisión, señor presidente. Como usted ha dicho, represento a una ONG. Señor Villarroel, ¿podría acercarse un poquito más al micrófono para escucharlo un poquito más fuerte, por favor? Ahí, ¿me escucha Ahí mejor? parece que se escucha mejor. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a la comisión. Represento a una ONG chilena, pero que trabajamos a nivel mundial con relación a impulsar la propiedad intelectual para el desarrollo. Y en este sentido trabajamos tanto en el área de lo que es acceso al conocimiento como acceso a la salud. Y en el ámbito de acceso a la salud, la propiedad intelectual está teniendo mucha relevancia, particularmente en el caso del acceso a las tecnologías para el COVID. No sé si, señor presidente, si me permiten compartir una presentación. ¿Puede compartir pantalla? Vamos. Sí. Aquí me dicen que si puede. Señor. ¿Sí? Señor Villarroel. Sí, te escucho. Mire, le sugiero que para que nosotros lo podamos escuchar bien, usted ahí abajo en su computador dice donde está el micrófono, usted apriete la flechita que está al lado y le van a aparecer una serie de cosas, una de las cuales dice configuración de audio. Audio setting, ¿ya? Configuración de audio. Sí. Ya, apriételo. Ya lo apreté. Y arriba
Hay ¿Ya? dos cosas que dicen ¿Ahí? volumen. ¿Ahí mejoré? Perfecto. Sí. ¿Aló? Continúe y puede compartir pantalla. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos perfecto. Perfecto. Ahora sí que sí. Puede continuar. ¿Escuchan? Sí. Lo escuchamos perfecto, continúe. Ah, perfecto. Bueno, entonces lo que quisiera es compartir pantalla, que voy a hacer en este instante. Perfecto. ¿Me pueden ver? Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, me presentaba la ONG que represento, que trabajamos en el área de acceso al conocimiento y acceso a la salud y su relación con propiedad intelectual. Bueno, como todos sabemos, la epidemia de COVID, si bien ya estamos ocupando menos mascarillas, sigue siendo muy presente. Las cifras todavía son muy preocupantes a nivel de Chile y a nivel mundial. Y una cosa que es más preocupante todavía es la inequidad en cuanto a el estado de la vacunación en el mundo, donde vemos que hay países que han podido vacunarse mejor que otros, incluso hay algunos que todavía en realidad solamente han podido vacunar menos del 20%. Y parte de la explicación de por qué ocurre esto es justamente por las restricciones que pone la propiedad intelectual, que impide que todos aquellos que podrían producir las vacunas lo hagan, porque a pesar de que está la tecnología, está el conocimiento, hay una restricción, ya sea de patentes o de secretos comerciales u otras formas de propiedad intelectual. Entonces, a nivel mundial se han planteado tres grandes formas para poder eludir este problema y fomentar la transferencia tecnológica para que donde se pueda producir se haga. Y me voy a focalizar en la primera, que se refiere a una iniciativa de la OMS, iniciada por el presidente de Costa Rica, que en castellano se llama el acceso mancomunado a las tecnologías contra el COVID, o en inglés se llama el CITAP COVID Technology Pool. Pero antes de entrar en esta, que es justamente la que me convoca hoy día para pedir apoyo legislativo, para generar incentivos para que quienes tengan estas tecnologías participen en este pool de conocimientos, también quisiera muy brevemente, señor presidente, referirme a las otras dos iniciativas que son como la alternativa al CITAP. A nivel internacional se ha planteado en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, por Sudáfrica y la India hace ya más de un año, a los derechos de propiedad intelectual, ya sea patentes, secretos comerciales, derechos de autor, en la medida que estos sean necesarios para la producción de tecnologías contra el COVID. Esa iniciativa, que no ha sido apoyada por Chile, al menos en la administración anterior, tiene el apoyo de más de 105 países y actualmente se encuentra todavía en discusión, y creo que sería muy importante que esta comisión también pudiese apoyar ese proceso. Hay una tercera alternativa que se está buscando a nivel multilateral, es el llamado Tratado sobre Pandemias, que es un nuevo instrumento que se está discutiendo, iniciando a discutir en el contexto de la Organización Mundial de la Salud, que está pensando no solamente para el COVID, que en realidad ya llega tarde, pero es un instrumento que va a establecer obligaciones y derechos de los países con relación a lo que es la investigación y la preparación para las pandemias, y dentro de las cuales también se incorpora la temática de propiedad intelectual, reconociéndose las dificultades que presenta para la transferencia tecnológica la existencia de patentes o prohibiciones de uso del conocimiento. Ahora, la manera, digamos, para ejemplificar de manera más clara que la propiedad intelectual es efectivamente un obstáculo para efectos de lo que es la transferencia tecnológica y la capacidad de producción, porque a veces se dice que en realidad es que los países no tienen la tecnología para poder desarrollar los medicamentos o las vacunas. Unos muy pocos meses se realizó una licitación
mundial para la fabricación de genéricos para un tratamiento contra el COVID que se conoce como COVID. Y en esta licitación, 37 empresas de genéricos a nivel mundial han sido adjudicados para fabricar el Nirmatrelvir, que es un tratamiento de última generación para el COVID. Entonces, y eso se logra porque el titular está disponible de compartir la patente con estos productores genéricos que siempre han tenido la capacidad, pero con razón de la propiedad industrial no tienen la capacidad de poder efectivamente llevar a cabo ese conocimiento. Entonces, vamos a saltar, entonces, pero lleguemos a la iniciativa que es, digamos, es la que menos problemas presenta desde el punto de vista de que equilibra intereses, que es la del CITAP, porque en esta iniciativa, que como les contaba, fue una iniciativa del presidente de Costa Rica, que fue apoyada también por Chile y por varios países latinoamericanos, casi 43 países la han apoyado, consiste básicamente en que los titulares de la tecnología, los titulares de la propiedad intelectual, la pongan a disposición de el que quiera usarla, en la medida que cuente con ciertos requisitos, digamos, técnicos. Y para eso es la Organización Mundial de la Salud. Ahora, esto es, digamos, un nuevo modelo de colaboración en la cual quienes tienen el conocimiento, quienes tienen la tecnología, la ponen a disposición de terceros, ya sea gratuitamente o con un royalty razonable. El requisito no es que sea gratuito la entrega de la licencia, sino que no sea exclusiva, de manera tal de que el que pueda producirlo lo haga, y si se va a cobrar algo, sea razonable. Lo que ha ocurrido hasta la fecha es que normalmente con respecto a los países de más bajos ingresos, eso no hay un cobro. Pues bien, si bien esta idea ha sido, digamos, muy bien recibida, por, como digo, no afecta de una manera agresiva, por así decirlo, los titulares de patentes, sino que los convoca a colaborar, en la práctica ha tenido poca utilización. Hasta la fecha, solamente Estados Unidos, el instituto ha ofrecido participar en el CITAP. España ya también, el Centro de Investigación, el CSIC, ha puesto a disposición unas tecnologías para los efectos de lo que es el diagnóstico del COVID, son unos tests, pero todavía es muy poco. A nivel chileno, solamente la Universidad de Chile ha hecho un ofrecimiento también relacionado con tecnologías para la detección del COVID. Entonces, hemos hecho encuestas, hemos hecho focus group y como resultado nos hemos dado cuenta que el gran problema que se puede abordar para que los países puedan aportar más es generar incentivos para quienes son los centros de investigación o las farmacéuticas que colaboren con el CITAP tengan un beneficio adicional que el participar en las redes internacionales que colaboran contra el COVID. Algunos ejemplos de incentivos que hemos detectado a través de estas encuestas están vinculados con la simplificación de procedimientos, requisitos administrativos, incentivos desde el punto de vista tributario, quienes ofrezcan o se comprometan a los resultados de la investigación, participen del CITAP, van a tener, digamos, beneficios impositivos. También se ha planteado como un gran problema de los centros de investigación la falta de, digamos, de recursos para escalar sus investigaciones. Normalmente caen en el problema que no tienen fondos para hacer las pruebas clínicas o de otra forma escalar. De acuerdo con las encuestas que hemos realizado a Centro de Investigación Chileno, lo principal está en generar incentivos basados en la posibilidad de escalar las tecnologías.
aquí se podría pensar de que hayan concursos o en la asignación de recursos se le dé preferencia a quienes han hecho un compromiso con relación a compartir los resultados mediante licencias no exclusivas y con royalties razonables. Eso yo diría que es como lo principal. También se ha señalado que un tipo de incentivo que sería muy bienvenido serían los incentivos tributarios. Recordemos que ya actualmente hay una ley de fomento en la innovación. Señor Villarroel, ya llevamos los 10 minutos también para que vaya redondeando la idea. Ok, perfecto, no, estoy terminando. Entonces, hay ya una ley de incentivos a la innovación, pero esta, si bien da un premio a quien innova, porque se le puede hacer un descuento de sus impuestos, no asocia el resultado de esa investigación a ningún compromiso de carácter de compartir esos resultados. Entonces, estimamos que dentro del pool de medidas debiera hacerse también una clarificación o bien una preferencia a quienes ofrezcan compartir sus resultados. Y con esto, señor presidente, termino atendido el tiempo. Quedo a su disposición para las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, señor Villarroel. Le doy la palabra hasta por 3 minutos a los señores y señoras diputados aquí presentes. No hay palabras. Diputado Lilayú. Voy a hacer una pregunta, a lo mejor. Los incentivos tributarios, evidentemente, para personas que descubren un laboratorio, etcétera, no sé si serán lo importante, porque en este mundo están las patentes. Las patentes tienen algún tipo de cosa, yo no sé contra qué nos veremos. ¿Sí? Yo no sé si los incentivos tributarios, eso está visto, él mencionó algunos países, pero si eso ha funcionado o no, a mí me llama la atención, porque él pone como estímulo incentivo tributario. Si yo soy una persona que quiero hacer algo, o una empresa, no sé si investigar es mucho dinero, mucha plata, etcétera, y como dicen, también es incierto. Entonces, ¿cómo se incentiva usted la investigación? Evidentemente, ahí tengo mi duda, nada más. Señor Villarroel, para responder. Sí, bueno, en realidad hay muchos tipos de innovadores, hay centros de investigación que tienen distintas, digamos, estructuras. Al menos desde el punto de vista de los centros de investigación, ellos nos han manifestado que les parece interesante esos incentivos, que en realidad hay un listado más grande y con mucho gusto lo haré llegar, señor presidente, por su intermedio de la comisión. Gracias, señor Villarreal. Yo también tengo una pregunta, principalmente destinada a consultarlo a su modo de ver y como experto en temas de propiedad intelectual, particularmente en temas de salud. Si es que posterior a la pandemia del COVID-19 y a los distintos mecanismos que se utilizaron para divulgar investigación científica, hacerla más accesible y la cooperación, podemos hablar de que entramos en un nuevo periodo o una nueva etapa en cuanto a la divulgación de estas materias, o simplemente fue una pausa de colaboración en el marco de una sola temática, que es el COVID-19. Gracias, señor presidente. Bueno, justamente esta idea de que generemos incentivos legales para que se promueva una cultura de la colaboración y de compartir conocimientos en beneficio de todos, porque mientras no esté todo el mundo a salvo, nadie está a salvo. O sea, y justamente la crisis que ha significado, digamos, la falta de transferencia tecnológica producto de la propiedad intelectual ha generado justamente esta idea y que ya se está negociando, de hacer un tratado especial para las pandemias, dentro de las cuales el tema de la transferencia tecnológica, digamos, obligatoria va a ser una discusión. Gracias, señor Villarroel. ¿Alguna última consulta de los señores diputados, diputadas? Sí, señor diputado Romero. Mire, a mí lo único, presidente, que me preocupa un poco eso es que en general, efectivamente, cuando se dan estas situaciones tan dramáticas, la lógica indica que ojalá que se abrieran todo tipo de invenciones y se pusiera todo el servicio de la humanidad. Pero no hay que olvidarse que los desarrollos tecnológicos son costosos. O sea, y ese tema es complejo.
a todos nos gustaría que tuviéramos acceso a medicamentos y a tecnologías lo más barata posible, pero lo barato a la larga se va haciendo porque existen muchas personas que se van masificando, los procesos se van agilizando. Entonces, a mí lo único que me preocupa de esto un poco es eso, o sea, que no se considere un poco esa parte que las patentes tienen precisamente la función de financiar un poco estos estudios tan costosos. Eso nomás lo quisiera señalar. Gracias, diputado Romero. También complementando, y en vista del tiempo que tenemos, a nivel internacional existe la iniciativa internacional para el estudio de enfermedades huérfanas, la TNDI, que justamente ha investigado en el marco de la cooperación internacional, si mi memoria no me falla, hasta 11 moléculas para tratamientos de enfermedades huérfanas, como la enfermedad del sueño, el Chagas. Entonces, por lo menos a mi modo de ver, creo que existe el día de hoy un marco de investigación en tecnología en salud, que es el marco de la propiedad intelectual, las farmacéuticas y las empresas de dispositivos, pero también no hemos explorado otras alternativas como son la de la cooperación internacional y que por supuesto que la iniciativa, la DNDI, tiene amplia experiencia de un trabajo de muchos años para avanzar en esta otra alternativa que puede ser complementaria, finalmente. ¿Algo que agregar para terminar, señor Villarroel, y concluimos este punto? Muchas gracias. Bueno, lo primero es que justamente lo que se pretende con esta iniciativa legislativa es que cuando sea el Estado el que ha financiado la investigación y no es el privado, nos parece lógico que es y así ha sido con las vacunas de AstraZeneca, con la vacuna de Moderna, en la cual es el Estado el que ha puesto el dinero. Entonces ahí nos parece importante vincularlo, que no se entregue el dinero a menos que tú hagas un compromiso para, digamos, después hacer licencias razonables. Con eso, señor presidente, no me extiendo más. Gracias, señor Villarroel. Habiendo concluido esta presentación, pasamos al siguiente orden del día, que es recibir al Centro de Políticas Públicas, UC, para presentar la investigación titulada Encuesta para monitoreo de colegios abiertos en tiempos de pandemia, de los académicos Susana Claro y Eduardo Undurraga de la Escuela de Gobierno UC, junto con Juan Pablo Valenzuela y Danilo Kuzmanic del Instituto de Estudios Avanzados en Educación CIAE U de Chile. Participan los académicos señor Eduardo Undurraga de la Escuela de Gobierno UC y señor Juan Pablo Valenzuela del Instituto de Estudios Avanzados en Educación CIAE U de Chile. Parece que está conectado el señor Undurraga y veo al señor Juan Pablo Valenzuela. Le damos la palabra. Le damos la palabra hasta por 10 minutos y después hasta por 10 minutos los diputados y diputadas para hacer las consultas respectivas. El señor Luis Villarroel, que lo veo ahí conectado, puede silenciar su micrófono y permanecer, si es que gusta. Muchas gracias. Voy a pasar rápidamente la presentación. La vamos a compartir con Eduardo Undurraga. Mi nombre es Juan Pablo Valenzuela. Muchas gracias por esta invitación. Este es un proyecto realizado por el CIAE de la Universidad de Chile y Políticas Públicas de la Universidad Católica, y lo que quisimos hacer es un monitoreo mensual del proceso de reapertura del sistema escolar. Enviamos mensualmente una encuesta a todos los establecimientos, todos los directores y directoras de escuelas, y al mismo tiempo en paralelo a las de los jardines infantiles. El contexto obviamente era muy marcado y reconocido desde el año 2020, sin embargo una pista importante que este año, para el año 2021, la mayor parte del planeta estuvo abierto o abierto en forma semipresencial. El continente latinoamericano se caracterizó por estar mayoritariamente cerrado. Ahí está la experiencia del caso chileno, en los niveles más récord del planeta, desde el punto de vista de estar cerrado, en el contexto de la pandemia de los establecimientos escolares, y la mayor parte de los países que se parecieron, 4 de los 10 países que estuvieron más cerrados el tiempo fueron de nuestro continente. Esta alianza estratégica que tuvimos de colaboración entre las dos universidades también contó con el apoyo del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia, y desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre lo hicimos con el sistema escolar y hasta el mes de enero con Educación Parvularia.
elaboramos en total 19 reportes, construimos una página web que está disponible, hemos estado en distintos escenarios, elaboramos distintos mecanismos de divulgación. Rápidamente, después de una semana de que mandábamos la encuesta, procesábamos a la semana siguiente con las autoridades, la discutíamos y la devolvíamos al sistema escolar y generábamos debates, seminarios, distintas publicaciones que estuvieran disponibles para que tanto los establecimientos aprendieran unos de otros como también las autoridades pudieran tener información relevante para la toma de decisiones tempranas. Tuvimos un conjunto de espacios de divulgación sobre el tema, algunas pistas solamente por el tema del tiempo. Honorable diputado, es que compartir con ustedes que la reapertura fue relativamente tardía, tal como vemos acá, está siempre separada la información por escolar y parvularia. Lo que tuvimos en general es que los colegios fueron gradualmente abriendo con un retraso bastante sustantivo del sector municipal, que solamente reabrió una vez que asumieron las nuevas autoridades electas a partir del mes de agosto. En las barras que estamos viendo acá, el color blanco es cuando estaba en fase 1, que las escuelas no podían, por la fase de paso a paso, no podían reabrir, y cuando podían reabrir, paulatinamente lo hacían construyendo confianza con las familias, sí que lo hacían no de inmediato de la misma forma que lo hacían antes de la pandemia, sino para grupos, en forma parcial, muy gradualmente y paulatinamente se iban incorporando el resto de los estudiantes. Cuando vemos al final del año, lo que tenemos que la reapertura para todos los estudiantes fue más heterogénea respecto a los colegios particulares pagados, que estos estuvieron en gran medida abiertos al final del año para todos los estudiantes, y más bien el sector público, más allá de lo que había pasado el primer semestre, terminaron muy parecidos los particulares subvencionados, municipales y los servicios locales de educación pública. En la educación parvularia, más bien Junji Integra, al final del año estaban abiertos para todos los estudiantes en forma similar a los particulares pagados. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de horas, la proporción de horas que estuvieron disponibles, inclusive al final del tiempo, es bastante reducido. Estamos hablando que con la excepción de los colegios particulares pagados, cuando se reabre al final del año masivamente, era solo con la mitad de las horas que eran lo habitual, a diferencia de los jardines infantiles que eran con la mayoría. Tenemos una información aquí para compartir con ustedes que enviamos la encuesta la segunda semana del mes de marzo de este año, y claramente lo que tenemos es un tema masivo de una apertura generalizada para todos los estudiantes en la mayor parte de los tipos de establecimientos. Aquí lo que teníamos desde el punto de vista como algunas señales que les fuimos preguntando a las comunidades escolares qué es lo que requerían para ser apoyados en el tema de que fueran todos los niños al tema escolar, y era en general del punto de vista del acompañamiento, del apoyo a la asistencia de los estudiantes, porque cuando abren las escuelas durante el año 2021, de verdad también las familias se demoran mucho en construir confianza, y a pesar que estén disponibles, solamente se aprovecha la mitad del aforo. Por lo tanto, reabrir era un tema esencial de abrir lo antes posible, porque la construcción de la familia de confianza es muy gradual en el tiempo, requiere algunos meses. Y esta es una de las últimas láminas que voy a compartir con ustedes, que tiene que ver con la asistencia. En general, la asistencia fue bastante reducida. Si lo pensamos con respecto al total de la matrícula, menos del 40% lo hacía cuando finalizó el año, poquito más del 50% del aforo. Y cuando estamos preguntando en la segunda semana de marzo del 2022, ahora la asistencia desde este 38% que cerramos el año se incrementó al 80%, pero igual tenemos un dato relevante, que alrededor del 10% de los estudiantes no tenían ningún vínculo en marzo, al comienzo ya de marzo de este año, con el sistema educativo. Y una última lámina es sobre el tema de vacunación, que es un elemento importante desde el punto de vista de qué es lo que está pasando, un antecedente desde el punto de vista de la protección en esta masificación donde están yendo mayoritariamente los estudiantes al sistema escolar, y es que la vacunación está bastante masificada, pero especialmente en los estudiantes de media. Como se fijan ustedes, aquí está por niveles educativos, y en el caso parvulario el promedio es que ese proceso de vacunación
completo está solo con el 33%, es decir, 1 de cada 3 niños pequeños de prekinder y kinder tenía esa condición y 2 de cada 3 en el caso de primero a cuarto básico. Dejo acá ahora a Eduardo para que aproveche los 5 minutos restantes con las propuestas que proponemos. Buenas tardes a todas y todos. Nosotros dividimos nuestras propuestas y recomendaciones en nuestro trabajo en urgentes y más bien de mediano plazo. En las urgentes, lo más importante es promover la asistencia de la familia y disminuir las barreras reales, el tema de los aforos, horarios, turnos, y también las percibidas por los apoderados, por ejemplo, la percepción de riesgo. Lo segundo es la búsqueda activa de estudiantes desvinculados durante el año pasado, en cuanto a fortalecer la identificación de estos estudiantes a través del plan de alerta, Sistema de Información General de Estudiantes, del Mineduc, y apoyo de otras organizaciones como municipalidades, organizaciones comunitarias y la misma comunidad escolar. El tercero es continuar y mejorar el monitoreo de escuelas y los contagios, ojalá poder integrar los datos de Mineduc y MinSal para entender realmente el tipo de transmisión que ocurrió en las escuelas, y proporcionar mejor y mayor información a las comunidades educativas. Apoyar a las escuelas que siguen cerradas, parcialmente cerradas, para acelerar su proceso de apertura y como decía Juan Pablo, también promover la vacunación para facilitar el retorno a la sala de clase en su capacidad completa. Las medidas de mediano plazo son, primero, continuar el uso del diagnóstico integral de aprendizaje, autoimplementado en cada sala de clase. Segundo, y de manera complementaria al día, es tener un diagnóstico de estudiante censal que sea riguroso, independiente, ojalá de una aplicación externa y comparable en el tiempo, como por ejemplo el CIMSE priorizado. Tercero, mantener la priorización curricular y actualizarla en base a los diagnósticos integral de aprendizaje y de evaluación censal, tipo CIMSE o CIMSE más bien. Cuarto, mitigar el impacto de la pandemia focalizándose en áreas y estudiantes prioritarios, bienestar emocional, desarrollo físico, desarrollo lector y preparación técnico-profesional. Por último, nuestra recomendación en mediano plazo proponemos fortalecer el aprendizaje continuo y colaboración en el sistema educacional a través del levantamiento y difusión de buenas prácticas en establecimientos que han funcionado bien, favorecer la implementación de mecanismos híbridos de vinculación y aprendizaje, en cuanto a conectividad y pedagogía, en particular en escuelas vulnerables. Tercero, establecer condiciones para preparar el sistema para futuras crisis sanitarias y de otro tipo. Mejorar la gestión de datos y vínculos con la comunidad educativa. Creemos que más transparencia genera mayor confianza en el sistema y por lo tanto los apoderados. Y reevaluar el cierre de escuelas como una estrategia de mitigación de contagios. Y por último, mejorar la infraestructura del sistema, por ejemplo, incorporando criterios de ventilación, preparación de emergencia y mayor conectividad. A modo de conclusión, y con esto cerramos, como sabemos, la pandemia ha producido una severa disrupción en el sistema educacional global. Esto es una catástrofe educativa y de capital humano con efectos de corto y mediano plazo que aún no podemos dimensionar. Con seguridad, con toda seguridad, va a significar la ampliación de la desigualdad ya existente. Y lo que es muy preocupante, la mayoría de los estudiantes, quizás con excepción del sector particular pagado, no tuvo educación presencial durante al menos un año y medio. Gran parte del sistema escolar hoy está abierto en el año 2022, aunque quedan establecimientos que no están con jornada completa o semana completa. Y finalmente, hay un porcentaje importante de estudiantes que no asiste a clases aún teniendo la oportunidad. Y para cerrar, creemos que el foco debiese estar en recuperar los aprendizajes y habilidades afectadas durante la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Le abro la palabra a los señores y señoras diputadas y diputados por 3 minutos. Diputado Romero. Presidente, mire, por su intermedio, hacer la siguiente observación. Respecto al estudio, es interesante, obviamente, lo que se ha hecho respecto de ver todo este tema del aprendizaje experimental, pero ¿sabe lo que me preocupa, presidente? Es el tema de la salud mental de los niños. Este último tiempo nosotros hemos visto noticias de gente que ha sido, niños que han sido muy violentos. Y recientemente, incluso el día de ayer, me comentaron de unas personas en Maipú donde hay unos niñitos que tienen trastorno del espectro autista, que son permanentemente también maltratados, un poco
o tiene mucho bullying. Ese tema, digamos, sería interesante verlo. Yo creo que lo que estas habilidades, por así decirlo, blandas, que son tan importantes para la vida, me preocupa lo que está pasando, no solamente con las habilidades, por así decirlo, lectivas o las capacidades técnicas, que son obviamente muy importantes en la vida, pero también esta violencia que se está observando, a mí me preocupa, que es parte del no haber tenido contacto con otros. ¿Ah? Eso quería, pero muy, muy valioso el informe que hemos visto, señor presidente. ¿Algún comentario? Y le doy la palabra, porque señor Undurraga o Valenzuela, ¿no? Diputado Palma y después diputada Gasmuri. Sí, muy brevemente, casualmente tuve hace pocos días una entrevista con Mario Aguilar, que es dirigente regional del Colegio de Profesores, y justamente el objetivo, uno de los objetivos de esta conversación era evaluar la situación de violencia escolar a la que el diputado hace referencia. Y claramente la situación, digamos, los efectos colaterales de la pandemia en términos de, por ejemplo, tener niños en jornada extendida, que hasta el día de hoy nadie ha demostrado que haya servido de algo, después de la reforma, tener niños 8 horas con mascarilla, con dificultades para establecer contacto estrecho, con la influencia que han tenido los gamers y los influencers eh, sobre la, digamos, la salud mental de los pequeños. Sumado a esto al elevado ausentismo laboral de los profesores, lo que ha aumentado o ha variado la correlación, ¿no es cierto?, en las aulas. Me preocupa saber si estos aspectos que tienen que ver con la salud mental de la población escolar han sido debidamente evaluados por los estudios que ustedes digamos, esbozado esta tarde. Eso quería saber, señor presidente. Gracias. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. De la misma línea, quería hacer la consulta, ¿cierto?, con respecto al bienestar emocional de los estudiantes. Hemos en otras comisiones compartido esta situación de la evaluación de la jornada completa como algo que particularmente como retorno de la pandemia no ha sido todo apropiada. Y teniendo eso en consideración, los problemas de violencia, de acoso que hemos tenido, la pregunta es si este diagnóstico contempla la incorporación del currículum escolar a la educación emocional como un contenido propio de la educación para los estudiantes chilenos en todos sus niveles, para saber si lo abordó en esa dimensión, sobre todo pensando en talleres y en cómo ocupar este espacio de la jornada completa, digamos, no con el currículum habitual, sino que justamente reforzando este tipo de contenido. Y también, de acuerdo a esta evaluación y relacionado con la salud mental, en el mismo sentido, si se ha podido indagar sobre el cumplimiento de la existencia de duplas psicosociales en el ámbito de convivencia escolar en los distintos establecimientos donde se pueden tratar y abordar estos temas. Así los profesionales adecuados tampoco, digamos, logramos ejecutar estas acciones. Entonces quería saber si este estudio lo contempla. Después tengo otras dudas, pero prefiero dejarla para otra intervención. ¿Puede ser? Hola. No, prefiero hacerla de inmediato. Bueno, ya la hago inmediatamente entonces. Ya que insiste. Justamente como ponen como uno de los puntos, como el avanzar en la vacunación, como una medida de retorno a clase, yo sigo sosteniendo parte de las dudas que planteé en la comisión anterior sobre la vacunación en niñas, niños, particularmente niñas, niños pequeños, hoy día estamos hablando, ¿cierto?, de 3 años, incluso hacia abajo. Con respecto a los efectos adversos, hemos visto que se publicó lo de la miocarditis, y me parece que las documentaciones que pedimos al subsecretario de Salud no nos ha sido llegar, no hemos visto todo aquello que solicitamos, y que para mí como diputada me sería muy difícil en este minuto avalar la vacunación de niños tan pequeños y propiciar aquello con la evidencia que hoy día tenemos. Ni la Organización Mundial de la Salud lo propone. Hoy día vemos que incluso la incidencia de enfermedad grave en niños de esa edad es mucho menor incluso que la de SAVI. Entonces a mí me gustaría de verdad, poniendo el foco en el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, el conocer en detalle la evidencia científica que avala seguir promocionando la vacunación en ese grupo etario. Yo aquí no estoy cuestionando la vacunación en sí, estoy pensando en ese grupo en particular. Fueron las preguntas que hice la otra vez y no he tenido las respuestas ni he podido ver por transparencia toda esta información que a mí me parece, y yo invito a esta comisión a detenernos en este punto, Sabemos que estos efectos adversos en niñas, niños y adolescentes están siendo graves, hay muchos casos y al parecer no es tan grave la incidencia que tiene el riesgo, digamos, de COVID si lo vamos comparando. A mí me gustaría, yo hago la pregunta y por eso pido transparencia en los documentos y también, por supuesto, si aquí me pueden brindar algo de esta información, pero yo quisiera ir a los fundamentos técnicos porque aquí creo que ha habido respuestas elusivas con respecto a este tema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Gasmuri. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera intervenir? Diputada Cordero, y después le damos la palabra a los expositores.
me meto en la conversación por el hecho de tener formación en psiquiatría infantil y decir que es cierto que los chilenos somos parecidos a los ingleses. El doctor Lolas y un psicólogo norteamericano cuyo nombre se me olvidó, hicieron un estudio y resulta que, no, que voy a esperar que terminen del diálogo. Resulta que describieron un fenómeno que ellos denominaron alexitimia, que es la incapacidad de demostrar emociones en lo hablado y en lo escrito. Entonces yo he observado este fenómeno de la agresividad y el descontrol impulsivo que aparece como un tema que cadena nacional, los matinales, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto que dentro de todo la pandemia parece que ha hecho explotar este secreto que los chilenos somos los ingleses en Latinoamérica. Entonces yo creo que ahí yo concuerdo plenamente con lo que dijo la señora Gasmuri, y voy a ser súper sincera y odiosa a lo mejor, que ¿por qué hablan de las vacunas de refuerzo? ¿Por qué no aclaran que las vacunas no les da el cuero nada más que va a 6 meses? Porque parece que esa es la verdad. Y concuerdo plenamente con ella que sumamente no está muy claro. Yo no soy epidemióloga, no soy inmunólogo, sé lo que saben promedio un médico de los fenómenos inmunitarios. En los niños pequeños producen de repente catástrofes que no son banales. Los niños hacen problemas encefálicos, cardiológicos, etcétera, y entonces no está demostrado que sean especialmente vulnerables al COVID. Yo creo que tenemos que ser más sinceros en Chile. Yo vuelvo a insistir que se ha mentido muchísimo a mí, porque, por ejemplo, a mí me vacunaron contra a mis niños la triple eterna, le duró para siempre la vacuna. Resulta que ahora le toca la dosis de refuerzo. Mentira, se la agotó la vacuna anterior y se la vuelven a poner. Yo creo que la representante, esta señora de niñas, niños y adolescentes, este mantra, no ha hecho lo suficiente por defender a los niños más pequeños. Gracias, diputada Cordero. Entiendo que quiere oficiar o insistir. Usted hizo mención, pero usted no pidió oficio. El secretario se comprometió a mandarnos toda la documentación. Bueno, entonces, diputada Gasmuri, ¿puede repetir lo que dijo? Que no quedó para el registro, por favor. Ahí sí. En la sesión pasada con el subsecretario de Salud, él se comprometió a enviarnos, particularmente a mí, pero entiendo que a toda la comisión, estos datos solicitados, y eso no ha ocurrido hasta el momento, y yo concuerdo con la doctora Cordero en la preocupación que tenemos, particularmente en este grupo etario. Bueno, vamos a oficiar. ¿Hay acuerdo para oficiar en la materia que ha solicitado la diputada Gasmuri con la diputada Cordero? ¿Hay acuerdo para oficiar? Le voy a contar que nosotros, por ejemplo, usted lo pide hoy día, nosotros lo mandamos mañana a todo rentar el jueves en la mañana. Pero ellos tienen aproximadamente unos 30 días, porque lo que pasa es que ustedes comprenden, o sea, no es la única comisión que pide, y además en la sala se piden, en la secretaría se piden, entonces tienen personal para que más o menos calcule un mes más o menos. Sí. Solo pondría el detalle que por la premura de esto, porque estamos impulsando estas políticas, me parece que es súper importante verlo. Gracias. Sí, si quiere, diputada Gasmuri, una vez el oficio está enviado, nos comunicamos directamente con el subsecretario de Redes Asistenciales o Salud Pública para informar de la premura en esta materia para que lleguen los antecedentes. Yo creo que el Ejecutivo no tiene problema en entregarlo. El punto es que probablemente están con hartas cosas. Muchas gracias, señor presidente, me parece. Diputada Cordero, antes de darle la palabra a los expositores. Tiene que prender. Ahí, perfecto. Yo creo que llegó la hora a propósito de todos los que mostraron los especialistas de este estudio, de replantearse los currículums escolares, porque esto de tener metido a los niños 8 horas es válido. A lo mejor hacer una campaña de estímulo a los padres para que le hablen a sus hijos y no lo manden, ándate a tu PlayStation. Yo voy a contarle a usted, yo atendí a un niño que se volvió loco durante la pandemia, psicótico, hizo una psicosis reactiva, un niño de 10 años, porque los papás trabajaban y vivía metido con los monos, con los narutos, qué sé yo, y se volvió psicótico total.
Entonces yo le digo, no es banal, es un caso. Una golondrina no hace verano, digo yo, pero la anuncia. Entonces yo creo que este es el momento, nosotros no somos la Comisión de Educación, pero a lo mejor desde esta conversación tan interesante que nos propusieron los investigadores, plantear el tema de la revisión ya inmediata de los currículums escolares. Gracias. Gracias, diputada Cordero. Igual entiendo que eso quizá es una materia más para la Comisión de Educación. Bueno, tenemos aquí presente bueno, a la diputada bueno. Molina de la... Entonces Está apagado su micrófono, diputada, para que pueda, para que quede para el registro. No, hoy día lo vimos, justamente lo que está planteando la doctora Cordero, lo vimos en términos de, no de reducir pero sí de entender que la formación de un niño no es solamente lo cognitivo, como tú decías, más bien lo curricular, sino que también recreación, arte, habilidades para la vida, otro tipo que el espacio no esté... No hagamos conversación. Eso. Ya, muchas gracias, diputada Molina. Le voy a dar la palabra a los expositores que están esperando también poder intervenir. Señor Valenzuela, señor Undurraga. Gracias, presidente. Voy a hacerme cargo de las primeras como reflexiones que eran bastante coincidentes sobre el tema de salud mental y voy a dejar a mi colega sobre el tema de las vacunas, que es un tema bien particular. Lo primero es comentar que el tema del análisis que presentamos para cómo estaba la evolución en marzo de este año 2022 es solo en el sistema escolar, así que son niños y niñas de 5 a 18 años de edad. No tenemos antecedentes ni de vacunación ni de orientaciones respecto a los niños menores. Lo segundo es que este estudio fue el monitoreo en tiempo real de la reapertura del sistema educativo chileno del año 2021. Por lo tanto, todas esas reflexiones y preguntas y antecedentes de cómo, si los estudios estaban evaluando el impacto que había tenido sobre salud mental, no lo tenemos, porque de verdad lo que estábamos aprendiendo era cómo iban reabriendo, qué es lo que percibían de las principales dificultades, qué podían los directores y directoras del país recibir más apoyo, más orientaciones. Sin embargo, la prueba DIA del diagnóstico integral de aprendizaje incluyó desde su etapa más temprana, ¿verdad?, a fines del año 2020 y las 3 veces que se aplicó el año 2021, un componente de salud mental, de condiciones socioemocionales, además del tema de lectura y matemáticas. Dos elementos importantes que lo que sí podemos ver, y la evidencia mundial es muy, muy robusta al respecto, es que el tema de haber tenido cerrados los establecimientos, en el caso de nuestro país, por un periodo tan prolongado, que no es comparable con las condiciones sanitarias que teníamos respecto al tema de la experiencia mundial, se anticipaba unos efectos tanto en salud mental como en términos de condiciones de aprendizaje, como decía la diputada, en términos de las habilidades cognitivas curriculares, como en las habilidades blandas del siglo XXI, que puede tener un efecto de largo aliento, que pueden atravesar a lo largo de la vida estas cohortes que hemos estado experimentando. Y lo que estamos evidenciando en este regreso masivo de presencialidad a partir de marzo del 2022, son esos elementos que se podían anticipar. Por lo tanto, un aprendizaje muy relevante es que, de verdad, ese eslogan de las escuelas deben ser las últimas en cerrarse, las primeras en abrirse, de verdad debió haberse aplicado sistemáticamente en el caso de Chile, y distintos actores, ¿verdad?, políticos, miembros inclusive del Honorable Congreso, dirigentes gremiales, estuvieron en contra de que se pudieran abrir las escuelas hasta último momento. Y un último componente sobre el tema de la jornada escolar completa. Tenemos evidencia robusta de que la jornada escolar completa, por ejemplo, ha incrementado y ha posibilitado que muchas más mujeres puedan participar activamente en el mercado del trabajo. Otra cosa es que cuando se diseñó la jornada escolar completa en los años 90, se le ofreció a los estudiantes que la tarde iba a ser para complementarlos con talleres diversos muy atractivos para una formación mucho más integral, y paulatinamente se utilizó para más horas de matemáticas, más horas de lenguaje, en vez de que fueran esos talleres, y en el movimiento de los pingüinos del año 2006
Recordemos los carteles que preguntaban los estudiantes y dónde están los talleres de la JEC. Por lo tanto, Señor lo Valenzuela, que Chile redondee esta idea, por requiere favor. es un ajuste del punto de vista de cómo usamos ese tiempo adicional. ¿Ah? Muchas gracias. Señor Undurraga, ¿quiere complementar algo? ¿O? Sí, por su intermedio muy corto, muy brevemente, Cortito, eso. señor presidente. Sí. Respecto a las vacunas, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, junto con las autoridades sanitarias del MinSal, en los lineamientos de este año de clases presenciales, dijeron que la jornada escolar iba a ser flexible, definida por las comunidades escolares, y que mantendría el requisito mínimo de vacunación para eliminar los aforos. Como dijo Juan Pablo, nosotros nos hemos enfocado en las condiciones de reapertura y en ese contexto es que hablamos de la vacunación. No estamos haciendo ningún juicio al respecto. Gracias, señor Undurraga, y le agradecemos su presencia aquí el día de hoy a nombre del Centro de Políticas Públicas UC, que generalmente colabora bastante con la Cámara de Diputados y Diputadas. Diputada Gasmuri, usted quería solicitar la palabra en estos escasos 11 minutos que nos quedan. Quería, no para este tema, para otra consideración, así que si es por este tema, yo ya hice las preguntas. Ya cerramos la presentación y le agradecimos al señor Undurraga y Valenzuela por su presentación y colaboración. Si quería hacer la consulta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer la consulta, señor presidente, porque yo creo que varios de nosotros hemos estado en conversaciones con diferentes gremios de la salud, ¿cierto? Colegios profesionales, y que hay una gran preocupación por el proyecto de ley que modifica el Código ¿cierto? Sanitario. Quiero saber cómo lo tenemos en perspectiva, cómo lo vamos a abordar, porque creo que hay mucho que discutir, hay mucho a quienes tenemos que escuchar para poder avanzar en esa dirección. Quería plantear esa inquietud. Bueno, El boletín es el 13818-11. Entiendo, por lo menos yo durante la semana distrital estuve reunido con presidentes y presidentas de los colegios profesionales. Acudieron 11 de los 13 colegios, se ausentó el colegio químico farmacéutico, médico y de enfermeras, pero estuvieron la gran mayoría de ellos y ellas, y por lo menos hay una transversalidad que la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo al proyecto refundado tiene que ser o rechazada o tiene que ser retirada por el Ejecutivo. Entiendo que las prioridades legislativas de parte del Ministerio de Salud todavía no están definidas, razón por la cual tenemos cierta libertad como diputados y diputadas de esta comisión para colocar en tabla ciertos proyectos y llevar a cabo una discusión. De hecho, por eso mismo hoy día pudimos discutir este proyecto del Día Mundial de Concientización de la Esclerosis Múltiple y podemos, dentro de los proyectos que están en la comisión, priorizarlos. Se apagó. Gracias, presidente. En ese sentido, me gustaría, cuando fuera posible, invitar a Anita Román, presidenta del Colegio Matrona y presidenta también de los Colegios Profesionales de la Salud, para poder escucharla en su opinión al respecto. Entiendo que la Anita Román ya no ejerce como presidenta del Colegio Matrona. Perdón, pero está presidenta sí. de los Colegios después de hartos años, sí, en todo caso. Ya ha venido muchas veces a esta comisión. Por el mismo proyecto. Pero es vocera de la Comisión de Salud de la Federación de Colegios Profesionales. Así, en esa condición, digamos. ¿Podemos invitarla si hay acuerdo? Diputado Celi y después diputado Palma en estos escasos 8 minutos que nos quedan. Diputado Celis primero. Era aprobación, ya. Diputado Celis. Muchas gracias, presidente. No, con mis 4 años de experiencia, yo creo que en el tema de modificar o de incorporar a nuevas profesiones en el Código Sanitario, yo creo que el gobierno de turno se tiene que sincerar. Si va a retirar las indicaciones que en su minuto incorporó o ingresó el gobierno pasado, es el minuto que lo haga, para no perder el tiempo y entrar a rechazarla acá en la comisión. Entonces, se podría hablar con la ministra de Salud, que ellos ingresen una nueva indicación que reemplace a la que incorporó en su minuto el gobierno, y en base a esa nosotros podamos invitar, podamos conversar, dialogar. La verdad, a mí me han escrito al menos unas 30
profesionales que quieren incorporarse. Están los podólogos, los técnicos de deportivos, y así puedo enumerar 30 profesiones, actividades que quieren incluso que los escuchemos. Entonces yo creo que el tema de modificar el código sanitario va a dar ¿para qué? Para un mes, 2 meses. Entonces, sinceremos el tema con el Ejecutivo, y que ingresen una nueva indicación. Creo que es lo más sano y lo más transparente en vez de rechazar la que antiguamente incorporó el Ejecutivo. Gracias. Gracias, diputado Celi. Por lo menos de lo que, bueno, al igual que usted, yo creo que todos y todas hemos recibido solicitudes de ley del lobby, de los distintos colegios profesionales, y que muchas veces ese camino por separado de cada uno de los colegios dificulta que se pueda avanzar el proyecto en su conjunto, porque aquí no hay que tener una mirada, a mi modo de ver, y me permito el espacio de hablar a título personal y no como presidente de la comisión, que ese lobby tan por separado dificulta muchas veces el avance de este tipo de iniciativas que son fundamentales. No podemos en el siglo XXI no definir todas las carreras profesionales y técnicas en materia disciplinaria y a la vez que cada una quiera extenderse tanto en su propia definición, también me parece que no siempre puede ser cada detalle en materia de ley, sino que tiene que quedar un espacio para el ámbito reglamentario. Por lo menos podemos tratar de sincerar la posición de el Ejecutivo. Bueno, estuvo la ministra aquí por Zoom y ambos subsecretarios, y le hizo la consulta a un diputado o diputada, no me acuerdo quién fue en ese momento, pero por lo menos tuvimos un silencio por parte del Ejecutivo de un camino a seguir, pero los colegios quieren que se rechace, al menos, y creo que en eso podemos coincidir. Y a invitar, por supuesto, a Anita Román como vocera de la Comisión de Salud de los Colegios Profesionales. Diputado Romero. Gracias, presidente. Mire, yo no conozco el proyecto en particular, pero lo que sí me puedo relatar de mi experiencia profesional cuando yo fui abogado de clínica y de centros médicos, y de repente uno se encuentra muchas veces con ciertas restricciones para poder operar en estos aspectos. Y es fundamental que nosotros tratemos de las incorporaciones de estas nuevas profesiones, ojalá hacerlas lo más abiertas posible en el sentido de que puedan operar salas de procedimientos, consultas, que eso es el típico tema que de repente va complicando, porque no en algunos lados solamente este tipo de técnico o este tipo, las matronas, por ejemplo, había una cosa bien espantosa, las matronas no podían atender en todos lados y las matronas tenían unos conocimientos espectaculares, o sea, era como bastante absurdo. Ojalá pelear con la enfermera, ojalá tratar de que nosotros hagamos un cambio en ese sentido, señor presidente, para que en beneficio de que haya harta gente atendiendo a las personas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Si no hay más palabras, y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, la levantamos.